Hoy vamos a continuar donde lo dejamos ayer, ampliando el caso de una dimensión a dimensiones, a dos dimensiones y a tres dimensiones. Y para eso voy a coger el ejemplo del campo gravitatorio, o sea, como fuerza, ahora conservativa. Voy a coger la fuerza campo gravitatorio. Cuando se habla de campo gravitatorio nos estamos refiriendo a la aceleración de la gravedad G, y como ejemplo en dos dimensiones voy a considerar el campo gravitatorio uniforme. ¿De acuerdo? Es decir, que G es el mismo vector en todos. Fijaos, es un campo, o sea, vamos a representar una magnitud física, que es la aceleración de la gravedad, que está definida en todos los puntos del espacio. R, como estoy diciendo, la representación gráfica la voy a hacer en un plano, en el plano vertical. Por ejemplo, voy a poner mi sistema de referencia X horizontal, paralelo al suelo, ¿no? Tenemos la Tierra, y es el vertical. Pues tendré, lo que quiero decir que sea uniforme es que ese vector es el mismo en todos los puntos del espacio. En este punto, en este punto, en este punto, en este punto y en este punto, G es el mismo vector. Eso significa que sea uniforme. ¿Estamos de acuerdo? ¿Entendido? Es decir, que la fuerza, si tenemos un cuerpo, la fuerza va a ser simplemente mg. Os estaba diciendo, es un campo, está definido en todos los puntos del espacio, sí, está definido en cualquier posición, podría ponerlo como es el campo gravitatorio para la posición 5, 8 metros. ¿De acuerdo? Bueno, si eso de la manera como lo estoy poniendo yo el sistema de referencia, G de R o de X y de Y, como prefiráis. ¿Cómo lo puedo expresar? G, ahora sin signo de vector, es el módulo de la aceleración 9,8 metros por segundo al cuadrado, dividido por segundo al cuadrado, ¿no? Por el vector unitario según el eje Y, J. Esto es o igual. ¿De acuerdo? Vale, y ahora la pregunta es, ¿cuál es lo que ya tenéis en la cabeza? ¿Cuál es, pero deducirlo? ¿Cuál es la energía, la U gravitatoria asociada? Claro, será también un campo. Mientras que esto es un campo vectorial, esto va a ser un campo escalar. También tendría que ponerlo. Puedo ponerlo, ¿no? En función del vector de posición, R. Esto sería el vector de posición. Uy, qué mal. Por ejemplo, esta sería la coordenada X, esta sería la coordenada Y. El vector unitario J. ¿Alguna duda de lo que estoy...? No, creo yo. No hay nada raro. Vamos a ver. Es como teníamos los cambios porque lo que definimos son cambios en la energía potencial. Menos F. Cuidado aquí. Aquí
tenemos ese producto escalar. Teníamos aquí, imaginaos, yo tenía... Ay, madre. Y X, y esta es la posición 1, y quiero llevarlo, por ejemplo, a la posición 2, siguiendo este camino C. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Quiero ver cómo es el trabajo que realiza la fuerza gravitatoria, le meto el signo menos y ya tengo pues la variación en la energía potencial. Primero comprobaré, oye, no vaya a ser, con esto compruebo lo primero es, ¿depende solo de la posición inicial y final? Si es así, entonces hay una energía potencial, porque no vaya a ser que se dé el caso, yo ya lo doy por sentado, que no lo tenéis en la cabeza, de que sí va a ser así. Pero bueno, uno, en principio, tiene que ver cómo es el resultado, y si le sale que es independiente del camino, entonces es una fuerza conservativa. Y segundo, pues ya de paso, si se cumple eso, ya sabemos cómo es la variación en la energía potencial. Yo me he fijado en un trozo, en un elemento infinitesimal, sí que lo he dibujado, por ejemplo, aquí, ¿no? Enrevesado. Un trozo del caminito. Voy a ponerlo así un poco inclinado. Esto es el vector diferencial de R. ¿Entendido? Estoy viendo trocitos, el camino. Me estoy fijando en uno de ellos. Vale, ¿cómo va a ser? ¿Cómo puedo expresar? Porque tengo que hacer... F ya lo he puesto hace un segundo. Menos G por J. Pero necesito hacer este producto escalar. ¿Sí? Si solo está en el eje J, en el eje Y sería, ¿cómo se va a desplazar por el eje X? Yo estoy viendo, cuidado, yo estoy fijándome solo en el trabajo realizado por esa fuerza. ¿Cómo? O sea, seguimos en las mismas condiciones que en estos problemas. Por supuesto, están actuando otras fuerzas sobre mi cuerpo. ¿De acuerdo? O sea, para que siga esa trayectoria, efectivamente, David, pues tendré que hacerle algo, ¿no? Por si no, ya todos estáis esperando, diciendo, anda, ¿y eso qué camino más raro? Yo me estoy fijando, yo digo, este sigue este camino. Están actuando varias fuerzas sobre el cuerpo y sigue ese camino. Pero ahora digo, ¿y cuál es el trabajo realizado por una de ellas? Por la que a mí me interesa, naturalmente. Bien, pues yo digo, esto es un producto escalar y lo que quiero es expresar el vector diferencial de R. Tendré una variación según el eje X, más una variación, ¿no? Tienes un vector infinitesimal, componente X, diferencial de X, componente Y, diferencial de Y. ¿No? Y ahora hago este producto, entonces. Tendríamos diferencial de U, sería menos G por J multiplicado por diferencial de X por Y, más diferencial de Y por J. Y esto, fijaos que tendría aquí menos con menos un más. Ya, evidentemente, este producto solamente vamos a tener la componente a lo largo del eje Y, es decir, que tendremos G por diferencial. ¿No? Evidente. Bien, esta es la variación infinitesimal que ocurre cuando solo me estoy fijando en el trocito este del camino. Si quiero ver, naturalmente, cuál es la variación desde el 1 hasta el 2, pues simplemente tendría que integrar. O si lo que busco es decir, ¿no?, con los límites de integración, o si bien lo que quiero buscar ya o hallar directamente es la forma de la función energía potencial salvo constantes, hago la integral indefinida. ¿Entendéis? O sea, que lo puedo plantear como una integral definida o como una integral indefinida, en ese caso, que no se me olvide la constante de integración. Ambas cosas son equivalentes, no es que sea diferente, es lo mismo. Entonces tendríamos aquí U, y esto que tendríamos... Ah, perdón, se me olvidó aquí, perdonad, el M, que no me lo habéis dicho, el M que tendríamos por aquí, ¿no? El M, recuerdo que era MG. Es decir, que tendríamos MG por I más una constante integral. Esta es la función energía potencial.
Entonces depende, primero, ¿depende solo de la posición inicial y final? Sí, solo depende de I1 y de I2, de la coordenada I de la posición inicial y final. Por lo tanto, primera consecuencia, sí, claro, sí. Es conservativa. Activa la fuerza gravitatoria. Y segundo, pues esta es la función. Y ahora uno dice, bueno, y esa constante de integración, C, me estoy refiriendo, ¿cuál es el nivel de referencia? Y aquí uno pues escoge, como en los problemas estos, ¿no?, que hayáis hecho en el bachillerato, decir, pues para mí yo tomo como nivel de referencia en la energía potencial gravitatoria este o este. Eso significa que a esta altura estáis considerando que la energía es 0. Supongamos que esto lo llamáis I0 y decís a la posición para la cual la coordenada, ¿no?, la coordenada I vale I0, la energía potencial es 0. Entonces, ¿eso cómo se refleja aquí en esta expresión? mg, a lo que llamáis la altura, claro, la diferencia, si yo me encuentro por aquí h, por abajo, siendo h, la diferencia de altura, cuidado, por debajo es negativo, por arriba es positivo. ¿Entendido? No es como en el caso anterior del muelle en una dimensión en la que está pidiendo a gritos escoger, ¿no?, energía potencial 0 cuando el muelle está sin estirar ni comprimir. En este caso, pues depende de dónde quiera uno colocarlo, porque el problema sea, por ejemplo, como el problema que dejamos ayer casi resuelto, ¿no?, el de la semisfera. Podemos cogernos ahora, justo ahora, si queréis, dejo la expresión tal como me parece fue lo último que puse. Sí, un segundo. Hombre, si tú tienes, voy a dibujarlo bien grande. Esto tendrá una coordenada. Hombre, es un vector. Es un vector. Dirección, módulo y sentido. ¿Cuál es el módulo? ¿De acuerdo? Vale. Entonces, sí, podemos dejar o recordar la expresión que había puesto ayer para el problema. El balón de playa. Tenemos aquí esto. Nos preguntaban cuál es el ángulo de separación. ¿No? ¿Lo recordáis? Entonces, habíamos dicho justo en el punto de separación, n se hace 0. Fijaos que este problema podía ser con la bola pinchada por el aro, como, ¿no?, algún ejercicio de uno de los exámenes. Fijaos que aquí está la partícula por encima, es decir, se puede separar, pero si la bola estuviese pinchada, entonces en ese caso lo que tendríamos es, naturalmente no se separa, sino que la fuerza normal cambia de sentido. Unas veces está tirando, empujando hacia afuera y otras veces tira hacia dentro de la circunferencia. Este problema también se puede hacer. Pero bueno, estamos con el que he puesto, no voy a cambiar de problema. Entonces teníamos las leyes de Newton, y en las leyes de Newton, en la segunda ley de Newton, lo que hacía era, tenía para la componente centrípeta, ¿recordáis? Cogía mg, eso ya es por eso no pongo otra vez el diagrama del cuerpo libre, porque lo hice ayer y espero que lo tengáis en la cabeza. Menos n, esto para una posición en general,
y teníamos m v cuadrado dividido por r. Esto para la componente centrípeta, y para la componente tangencial teníamos mg seno de θ igual a... Entonces, ayer visteis que yo podía hacerlo simplemente integrando esto. Podía hacerlo en el sentido de que lo que necesitaba era naturalmente la velocidad al cuadrado, porque en el punto crítico de separación lo que tendré es que es mg coseno de θ igual a m v cuadrado dividido por r, es decir, que uno, y aquí sería el θ, ¿cómo lo vamos a llamar? Θ crítico ese. Si es una ecuación y uno ve que aquí necesita naturalmente la velocidad correspondiente a esa situación, a ese punto. Ayer lo que os dije, no había ningún problema. No había ningún problema, integraba la otra componente. ¿Que lo podíais hacer? Sí. O deberíais poder hacerlo. Es lo que... Ahí no me habéis preguntado nada. Supongo que lo habéis mirado y que no hay... Es similar a lo que hicimos en el primer cuatrimestre. No es un movimiento uniformemente acelerado, ya lo visteis, pero bueno. Y nos quedamos en el punto de decir, hombre, ¿y por qué no planteamos este problema con las leyes de Newton más la conservación de la energía mecánica? Y ahí es donde os señalaba, cuidado, 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 cuidado. Esto no es una cosa adicional, sino que es un cocinado de las leyes de Newton, de la segunda ley de Newton. Por lo tanto, no es que tenga una tercera ecuación, sino que voy a intercambiar naturalmente esta por esta. Realmente, la integración de esto lo que me da es la conservación de la energía mecánica. ¿Entendido? Pero es cómodo, porque uno no tiene que estar en estos problemas integrando una y otra vez. Y repito otra vez el comentario importante que hice ayer, es útil siempre y cuando en el problema no me estén preguntando por los tiempos, es decir, no me preguntan por cuánto tiempo tarda en separarse. Si fuese así, ya esto no me sirve tal como lo voy a hacer. Bien, ¿se conserva la energía mecánica en este problema? Uno tiene que ver, decir, cuáles son las fuerzas que están actuando, la gravedad, la fuerza gravitatoria, campo uniforme, lo acabo de hacer. Sí, efectivamente, tiene una energía potencial asociada, no hay problema. Pero hay otra fuerza, que es la fuerza normal, la que está actuando en una posición. ¿Y cuál es el trabajo que realiza esa fuerza? El trabajo que realiza esa fuerza es cero. ¿Por qué? ¿Por qué es cero? Si no fuese cero, no se conservaría la energía mecánica. Así de simple. Fijaos, esas caras raras. Teorema del trabajo y la energía cinética. Desde donde saco la conservación de la energía mecánica. La energía cinética. Y aquí en este trabajo total es el trabajo de la fuerza gravitatoria más el trabajo de la otra fuerza. Hay dos fuerzas, ¿no? La normal y la gravitatoria. De la normal. Esto naturalmente es menos la variación en la energía potencial gravitatoria, es decir, que pasa a la derecha sumando. Voy a poner aquí la expresión. Tendríamos entonces el trabajo que realiza la otra fuerza sería igual a la variación en la energía cinética más la energía potencial gravitatoria, es decir, ahí es donde estoy diciendo, solo se puede decir que se conserva la energía mecánica naturalmente si esto es cero, si no, malamente puedo decir que sea constante. Y ahora es lo que os estaba preguntando en este problema, ¿por qué el trabajo que realiza la fuerza normal, desde que está arriba, ¿no? en la semiesfera, desde que está arriba, hasta que se separa, por supuesto que la normal es distinta de cero, únicamente se hace cero en el punto de separación. Entonces no me digáis, no, es que la normal es cero, no, hombre, no me fastidies. El trabajo ha sido desde esta posición hasta esta otra posición.
Fijaos que el trabajo sería integrar, ¿no?, desde esta posición hasta esta otra posición. ¿Estamos de acuerdo? Esta expresión. ¿Y cómo es este vector y este vector? La trayectoria es circular, es decir, que siempre es... Uy, ahí lo he puesto eso demasiado horizontal. Esto es siempre tangente a la trayectoria, la velocidad. Tangente a la trayectoria, que es la derivada de r con respecto a t. Por lo tanto, diferencial de r tiene la misma dirección y el mismo sentido que la velocidad, efectivamente. Si es tangente a la circunferencia y la normal es perpendicular a la circunferencia, el producto escalar es 0. ¿Está claro? La normal y la velocidad son perpendiculares. Lo dice además normal, perpendicular. Es decir que sí, que la energía mecánica es constante. ¿Habéis visto? Y ahora es el momento en el que he razonado. Podía haberlo puesto versión... Hay otras versiones de profesores. Digo, este problema se hace así. Se conserva la energía mecánica, energía potencial gravitatoria, es eso. Fijaos las caras que he visto, ¿no? Podía haberlo hecho así, no hay ningún problema. Por mi parte no hay ningún problema. Pero fijaos, ahora mismo, cada uno que se mire hacia adentro y decir, pues yo no me había fijado en eso. Evidentemente, antes de aplicar la conservación de la energía mecánica hay que asegurarse, porque a lo mejor la pregunta es, ¿razona por qué se conserva la energía mecánica? Entonces a uno le han pillado con la guardia bajada. Bien, ¿entre qué posiciones? Pues entre la inicial y la crítica, la 2. Dije, voy a coger como nivel de referencia, ahora ya que he dicho, bueno, uno lo escoge donde le da la gana, el resultado tiene que ser el mismo. Pues, por ejemplo, ¿dónde queréis que escoja? Ayer dije arriba, hoy digo abajo. Digo justo por donde llega la semisfera. El radio es R. Hoy he cambiado, me he levantado con el pie, ¿no? Digo, para que veáis, podía hacerlo aquí arriba, puedo hacerlo aquí abajo. U gravitatorio, 0 justo ahí. Es decir, que arriba tendré la energía mecánica será energía cinética 0. Fijaos que ayer ponía más 0, pero hoy para obligaros a pensar, digo, bueno, pues lo voy a hacer con otro nivel de referencia. Abajo, ahora ya no puedo decir la energía potencial gravitatoria es 0, sino que será MGH, MGR. Esto es R. Positivo, ¿no? Estoy aquí tomando... Por aquí tendré negativos, por aquí tendré positivos. Y esto tiene que ser igual a la energía cinética que tenemos aquí, un medio, de mv al cuadrado, más, ¿qué altura tenemos por aquí? Tendremos mgr por el coseno, fijaos que esto es θ, por el coseno de θ. Tenemos una expresión entonces, saco factor común, esto lo paso a la izquierda de la igualdad, tendré g por r por 1 menos coseno de θ igual a esto multiplicado por 2 igual a v. ¡Ay, madre! Y ya como veis, este era... Lo meto en la otra ecuación, problema, fulmina. ¿Entendéis? Ya os digo, este problema es del Tipler. Bueno, es un problema tan clásico que decir que es del Tipler es una tontería. Es un problema clásico donde los haya. O sea, si este no tiene copyright ninguno, porque este es muy... De hecho, yo diría que así de memoria... Este problema viene en el capítulo en el cual tenemos, no es un cuerpo que desliza, sino una esfera que rueda sin deslizar. Es decir, todavía un pelín más difícil desde vuestro punto de vista. ¿Alguna duda respecto a esto? O sea, con eso dijimos, bueno, vamos a hacer un problema en el cual apliquemos... Pasemos a
lo he hecho en 2 dimensiones, 3 dimensiones. También voy a cogerme la... ¿Puedo pasar? ¿Puedo pasar? 3D. Y me voy a coger como ejemplo otra vez la fuerza gravitatoria. Fijaos, cuidado. No nos equivoquemos porque estáis pensando, uy, electromagnetismo. Es que, si os habéis dado cuenta en el temario, en Moodle, ¿no?, o en la guía docente, claro, llegará el momento en que cogeré el campo eléctrico. Entonces, hablaremos del campo eléctrico, de la energía potencial asociada a la fuerza que ejerce, ¿no?, ese campo, al potencial eléctrico, y como es el mismo caso que el potencial, que la gravedad, entonces en ese caso ya iré mucho más rápido. Diré, claro, como veis la forma es exactamente la misma, por lo tanto la energía potencial es esta y el potencial va a ser este. ¿Está claro? Entonces no penséis que esto es tirar o malgastar el tiempo, desde mi punto de vista, sino todo lo contrario. Entonces... gravitatoria. No uniforme. Es decir, que tengo, imaginaos, ahora ya no estamos circunscritos a distancias muy cercanas a la superficie terrestre, sino que nos podemos mover. Tenemos aquí voy a poner aquí la Tierra. Tierra. Vamos a borrar esto. Este sería el centro. El centro de la Tierra. Entonces tenemos, vamos a llamarlo esto la masa M, y mi cuerpo por aquí puntual M minúscula. Y sigue una trayectoria así, de 1 hasta 2. ¿De acuerdo? Y vamos a fijarnos entonces cómo va a ser la fuerza de atracción que sufre esto. A ver, la fuerza de gravitación universal. Eso me avisa que me quedan. Hoy sí viene Jorge, ¿no? Es que eso de tener, quiero decir, eso de tener cargos, no, me llevo muy bien con Jorge, por eso hago esa broma. Por cierto, eso me recuerda una cosa. Ahora, el martes próximo, de la semana próxima, el 12, hay claustro. Se constituye el claustro y formo parte del claustro. Entonces, probablemente os mande un correo, mandarán un correo diciendo que se anulan las clases. Y sí, hay claustro, el claustro de la universidad, digamos, el órgano principal que nos reunimos todos ahí, un montón de gente a hacer cosas importantes. Y ayer me llegó el correo con el anuncio, digamos, con la convocatoria previa, provisional. Llegará una convocatoria final y os digo, probablemente, si no cambian de opinión, el martes próximo a las 9 no estaremos aquí, sino que yo estaré allá, y si hay alguno entre vosotros, entre los alumnos que están también, tendrá que estar ahí. Bien, lo único, recordad esto en 30 segundos. ¿Cómo es la fuerza? A ver, la ley de gravitación universal de menos G M R cuadrado, donde R es naturalmente raca. Ahí está el centro. Me falta algo, es un vector, el vector unitario radial hacia afuera. ¿De acuerdo? Esta es la fuerza gravitatoria. Entonces, digamos, en la siguiente lección, en la siguiente clase, lo que haremos será pues ver otra vez qué ocurre con esto, y el único problema va a ser cómo pongo yo este diferencial de R. Claro, aquí, como estáis viendo, estoy utilizando coordenadas polares esféricas, y esto lo pondré también en coordenadas esféricas. Bien, lo dejamos aquí.